Muy buenos días. A continuación aquí con mi compañero Teddy Oñate, que se encuentra aquí al lado mío. Vamos a explicar en este caso que es el rectificador monofásico de medio onda controlado con carga resistiva inductiva FEM. Entonces, para empezar, vamos a mencionar los datos. Tenemos una fuente de 120 BRMS, el inductor es de 20 milihenrios, la frecuencia de 60 Hz y una resistencia de 20, y una fuente de C o FEM de 100 voltios. Aquí la resistencia representa la resistencia de armadura, el inductor también, el inductor de armadura, y aquí la fuente de C, como que la representación analógica de lo que fuera como un motor. Entonces aquí lo que tenemos es la representación en Simulink, que de igual manera se encuentra aquí simulado todos los datos. Entonces aquí primero lo que se comienza a hacer, hay que recalcar que el tristor hay que identificar cuándo comienza a funcionar. Y comienza a funcionar siempre y cuando el voltaje BS, en este caso BS, supere, o sea mayor o igual al voltaje BS, al voltaje de la fuente DC, como tenemos aquí. Entonces, una vez que siempre y cuando supere este, ese, ese voltaje DC de la fuente, comienza a conducir ese tiristor. Entonces aquí lo que tenemos simplemente es la fórmula que representa en el sistema. Aquí tenemos BS igual a BC, que es lo que he mencionado. ¿Para qué? Para hallar el valor de la constante K, que al fin y al cabo representa una condición para la fuente, para la fórmula o la expresión de la corriente. Entonces esta representación de la corriente está compuesta por la corriente natural y forzada del inductor, y adicionalmente se le agrega en este caso con una FEM, una nueva expresión. Entonces aquí tenemos el valor de K, que representa o un A, que en ocasiones también suele aparecer en las fórmulas, y aquí tenemos la expresión. Entonces, si ya tenemos la representación total de lo que representa la corriente del circuito, de este circuito de RL con FEM, si queremos calcular el voltaje promedio, aplicamos la integral o la fórmula que es 1 sobre T. eh, si 1 sobre T, integrando la expresión en este caso sería para hallar la corriente promedio. La fórmula es muy similar si se integra en este caso 1 sobre T, la integral del voltaje promedio. Entonces aquí tenemos la expresión del voltaje promedio también, que está entre el ángulo de alfa y beta. Alfa es el ángulo de disparo y beta es cuando se extingue la corriente. Entonces aquí se integra todo esto y llegamos a esta expresión, esta es la expresión de BS, que más adelante se va a comprobar. Aquí tenemos el coseno de alfa, que es el ángulo de disparo, beta es el ángulo de extinción de la corriente, y de igual manera que tenemos la corriente DC. Entonces aquí a continuación mi compañero Teddy Oñate va a explicar la parte con los ángulos de disparos. Bien, entonces a continuación se va a explicar nada más, en primer lugar, la expresión para el voltaje RMS. Como vamos a ver aquí en el documento, se complica un poco más a diferencia del voltaje promedio, dado que aquí estaremos trabajando con magnitudes al cuadrado. Entonces el voltaje es en un periodo, obviamente, de 0 a alfa, ¿no? Viene representado por el voltaje de la FEM. Aún no se produce el disparo, entonces el voltaje que ve la carga es el voltaje de la FEM. De entre alfa y beta, la carga ve el voltaje de la fuente como tal, y finalmente de beta hasta 2pi, lo que termina el periodo, nuevamente la carga observa el voltaje de la FEM. Bueno, aquí bastante simplificación matemática, ¿no? Se juntó las dos, la primera integral con la tercera integral, y nos queda este resultado, y aplicando la identidad de funciones trigonométricas al cuadrado, llegamos a esta expresión de ángulo doble, no se evalúa y se saca la raíz cuadrada. Una expresión un tanto más compleja, dado que tenemos un circuito en el cual ya es controlado, tenemos un ángulo de disparo alfa, y sumado a ello tenemos carga inductiva, por lo tanto hay un ángulo de extinción eh, pasado los pi radianes, entre pi y 2pi específicamente. Bien, entonces para la simulación tenemos aquí armado ya nuestro circuito y vamos a representar en primer lugar el circuito RL con FEM, ¿no? Y este espacio está aquí vacío porque al final tenemos unas indicaciones sobre el efecto que tendría un diodo de paso libre.
Entonces las configuraciones, tenemos aquí la fuente de voltaje alterno, 120 raíz de 2, una frecuencia de 60 Hz, con sus respectivas mediciones, una medición de la corriente, que es lo que nos pide el, el deber, ¿no? Que se mida la corriente de la fuente. Y aquí tenemos propiamente el semiconductor, que ya no solamente es un diodo, sino un tiristor, en el cual podemos controlar su ángulo de disparo. Se han hecho varias pruebas, ¿no? Y tiene sentido disparar el tiristor más allá de cierto ángulo. Entonces, para ello, esta demostración hemos puesto que, bueno, con un ancho de pulso de 5, nada más para que haya un disparo, el periodo del tren de pulso va a ser el inverso de la frecuencia, y aquí en el delay va a ser el periodo dividido para 6. Esto representaría que queremos disparar nuestro tiristor a un ángulo de 60 grados, ¿no? Debido a que 60 dividido para 360, ¿no? Eso nos da una fracción de 6. No tenemos configurado de esa forma. Y aquí propiamente no, la carga, resistencia de 20 ohmios, una inductancia de 20 milihenrios y la FEN de 100 voltios. Bien, vamos a simular en 2 periodos nada más. Y bueno, aquí tenemos indicadores que los voy a comentar en un momento. Y aquí lo que nos interesa, en su gran mayoría, ¿no? Las curvas que obtenemos. En primer lugar, tenemos el voltaje de la fuente, para tener referencia de cómo se modifica nuestro voltaje en la carga. Y aquí podemos observar, ¿no? La última es el voltaje que ve la carga, ¿no? Si ponemos los cursores, aquí es el cursor número 1, es donde se da el disparo. Obviamente aquí sí va a tener sentido, como lo mencioné, y aparece la corriente. Aquí tenemos ILOAD, corriente de la carga, la que estoy señalando, y una vez que ha pasado pi, que, eh, perdón, aquí tenemos el cursor del voltaje de la carga, y en este sentido vemos que el voltaje de la carga no llega a hacerse cero, dado que la corriente se extingue mucho antes, y el voltaje de la carga no ni siquiera llega a cruce por cero. Entonces, el beta en este caso es incluso antes de pi, ¿no? Antes de pi, y todo eso también va a depender de qué tan alto sea el valor de la FEM, ¿no? Al final va a ser una simulación en la que podemos aumentar incluso la inductancia, también el efecto del diodo de paso libre. Entonces tenemos esta forma de onda, este sería alfa, hasta el cursor 1, y aquí aproximadamente sería beta, ¿no? Donde se extingue la corriente, que sería aproximadamente, vamos a ubicarnos aquí, en 7.5 más o menos, 7.45 milisegundos. Vemos que está deformada, ¿no? Distorsionada la corriente, pero el voltaje nunca llega a ser negativo. Entonces, ahora sí, para finalizar la simulación, tenemos aquí el análisis armónico de la corriente, que tenemos preparado aquí en la ventana. Esta es la corriente como tal, y tenemos el análisis armónico. Nos indica lo siguiente, podemos rescatar los siguientes parámetros. La frecuencia fundamental es de casi 1, ¿no? Un voltio, un voltio pico, pero tenemos un TH un factor de distorsión armónico total de casi el 100%. Eso es un valor muy elevado, ¿no? En el cual sabemos por las clases teóricas que debería ser incluso menor que 10%. ¿Esto a qué se debe? Vemos que las componentes armónicas diferentes a la fundamental son sumamente altas. Por ejemplo, la componente armónica la segunda, la que va después de la fundamental, es el 79% casi de la componente fundamental. Y la que le sigue no se queda atrás, es la mitad de la componente fundamental. Bueno, aquí tenemos entonces la simulación. Luego vemos que los armónicos igual se van disipando, un alto contenido armónico. Ahora sí, para finalizar, podemos ver estos indicadores de aquí, ¿no? Que es el voltaje, vamos a concentrar nada más en el voltaje promedio, ¿no? Y a constatar de que las fórmulas deducidas en el documento que hemos realizado como tarea se encuentran deducidas correctamente, ¿no? Tenemos 110.8. Si nos vamos a la fórmula de voltaje DC o voltaje promedio, tenemos lo siguiente. Y ponemos una calculadora, ¿no? 1 sobre 2pi, VC vendría a ser 100, 2pi, asegurarse de trabajar los ángulos en forma de radianes, ¿no? Porque son números reales. Alfa sería pi tercios, 60 grados fue el disparo.
Y el ángulo beta, ¿cómo se lo calcula? Eso mediante la simulación, ¿no? Sería 7.45 por 10 a la menos 3 y por W. 320 pi por 7.45 por 10 a la menos 3. Eso nos da 2.81. Bueno, eso iría aquí. Y luego más raíz de 2V. V sería el voltaje de RMS de la fuente, sería raíz de 2, 120. Y todo eso por coseno de alfa, coseno de 60, coseno de pi tercios, menos coseno de 2.81, que fue el beta. Y todo eso nos entrega en la calculadora un valor de 110.7. Si nos vamos aquí, lo que nos salió en la simulación, 110.8. ¿No? Vemos que, perdón, en la calculadora nos salió 110.95. ¿Y por qué es mayor? Dado que en teórico consideramos todo ideal, que no hay resistencias parásitas o incluso no hay caídas de voltaje en el tiristor. Bueno, y así queda comprobado el, el circuito RL con FEN.